¡Hey! Hola nuevamente, continuamos hablando de la segunda parte de Salvador o Señor. Hemos compartido un poquito acerca de la salvación y el señorío de Cristo, que debemos y necesitamos caminar en autoridad y en el centro de su voluntad. Hoy estaremos llevando adelante qué nos lleva a vivir en el señorío de Cristo. Debemos caminar en obediencia, debemos caminar en dependencia y asimismo esto nos llevará a caminar en victoria. Te invito a acompañarme y a meterte en el tema de hoy. Dice la palabra de Dios en Juan 6:38, porque Él ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Aquí vemos que Jesús, verdaderamente Él entendía el sentido del punto número 1, que aprender a vivir en el señorío de Cristo nos llevará a vivir una vida de dependencia. Y asimismo la vida en dependencia nos ayudará a vivir una vida en el centro de su voluntad. Por eso Jesús nos enseña. Y si vamos a Juan 5:19, mira lo que dice. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer ¿de quién? Del Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace ¿quién? El Hijo de igual manera. Y Jesús aquí nos enseña y nos muestra que Él totalmente en su corazón había una dependencia, no del mismo, sino de ¿quién? Del Padre. Y quiero animarte que de esta misma manera nosotros en nuestro diario vivir podamos aprender ¿a qué? A vivir en dependencia de ¿quién? Del Padre. Muchas veces hemos vivido por muchos años en dependencia de ¿qué? De nuestro conocimiento, de la cuenta de banco, de nuestros recursos, de nuestra capacidad. Pero yo creo que el Señor está buscando que un pueblo y una gente, así como ¿quién? Como los discípulos, que aprendieron en su vida no a depender de lo que ellos tenían, sino aprendieron a depender de Dios. Y creo que el Señor nos lleva y nos llama hoy a nosotros y nos desafía a aprender y a caminar en esa dependencia, que cuando voy a comprar una casa, Señor, oro, siento paz cuando voy a cambiar de trabajo, cuando voy a cambiar a los niños de la escuela, cuando voy a tomar un proyecto, una inversión. Verdaderamente está en nuestro corazón la oración y buscar la confirmación del cielo y decir, Señor, no depende de mi capacidad, sino depende de ti, de que tú puedas confirmar. ¿Y qué significa esto? Que si vas a hacer un proyecto de vida, un cambio en tu vida y no sientes paz, muchas veces a mí me ha pasado, ¿sabes qué? Eso quiere decir no tomes el paso. Si no sientes paz, yo he aprendido que no es de Dios. No voy a hacer algo que en mí no sienta paz, no voy a hacer algo apresurado. ¿Por qué? Porque he aprendido, así como Jesús nos enseña, a vivir bajo la dependencia del Señor. Y el punto número 2 es que el señorío de Cristo nos llevará a vivir una vida ¿de qué? De obediencia. Y la vida en obediencia nos llevará a vivir ¿qué? Una vida apartada ¿de qué? Del pecado y de las pasiones ¿de qué? De este mundo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que él padeció y tuvo que aprender ¿qué? Obediencia. Jesús mismo, siendo Dios y siendo Rey, siendo el Hijo de Dios y siendo hombre, Él tuvo que someterse y aprender obediencia. Asimismo leemos en Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo ¿qué? Su obra. Jesús entendía que el propósito de él hacer su voluntad y desarrollar aquí en la tierra, no la obra de Jesús, sino la obra de ¿quién? Del Padre. Y creo que esto muestra la expresión máxima como hijo de Dios, de obediencia y de amor. El Señor se rindió y obedeció y aprendió, como leíamos anteriormente, la obediencia. ¿Por qué? Por causa de amor. El Señor Jesús no solo lo habló, lo enseñó, sino también que Él lo vivió y lo practicó. Y nos lo enseñó a nosotros. En Mateo 16:24, cuando Jesús le dice a los discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Qué precioso es ver aquí el corazón de Jesús, ese corazón de obediencia, de dependencia del Padre. Y asimismo Él nos mostró y nos enseñó ¿qué? El camino. Y quiero asimismo compartir en el punto número 3, que vivir bajo el señorío de Cristo nos llevará también a vivir una vida en victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Dice la palabra en Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos ¿de qué? Del pecado. Ya no somos esclavos ¿de qué? Del pasado. Él pagó ¿qué? Un precio. Y ese fue el precio de su vida. Él, junto con Él, crucificó en la cruz nuestros pecados, nuestra ansiedad, nuestro dolor. Él llevó todo. Dice la palabra, Él se llevó cautivo ¿la qué? La cautividad. Y nos dio una nueva identidad. El resultado de la cruz no solo nos lleva a vivir una vida en reconciliación, sino que también nos
El aceptar la cruz nos lleva a vivir una vida libres del pecado y asimismo poder caminar en obediencia y en santidad. Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. En otras palabras, la cruz nos enseña y nos empodera a caminar lejos del pecado y de los deseos y pasiones de este mundo. Podamos entender de una vez que no se trata solamente de la salvación, que hay un paso más, como decíamos anteriormente, que hay un paso más profundo, que es que vos y yo podamos caminar bajo el señorío de Cristo. Y yo te prometo que si nosotros nos animamos a caminar en nuestras vidas, cada día de nuestras vidas, en el señorío de Cristo, vamos a ver las promesas, vamos a ver las bendiciones de Dios y vamos a ver que en medio de la adversidad Él está de nuestro lado. Espero que esta palabra haya sido de inspiración y de motivación a tu vida. Nos vemos. Te invito a quedarte conectado. Para lo próximo que vendrá. Dios te bendiga.